¿Alguna vez te has preguntado realmente si los derechos de autor son importantes? ¿Si acaso estos tienen algo que ver en la práctica o si realmente hacen una diferencia? Este tipo de dilema es lo que vamos a estar abordando en este video. Un ejemplo del por qué los derechos de autor tienen que ser importantes y tienen que ser establecidos desde el inicio, desde el punto cero que uno tiene una idea. Porque tal cual, tu idea puede ser una idea pequeña, una idea grande, realmente no sabemos hasta qué punto esta idea va a florecer. Y si llega a tener un auge bastante grande y tú no registraste los derechos a tiempo, esto sería una enorme desventaja. Vamos a ello. Ahora analicemos. ¿Por qué estamos mencionando la serie del Chavo del Ocho en este video? Hablando de los derechos de autor y la importancia de registrar una idea a nombre tuyo, es porque alguien más puede robarte o tu idea o tu propiedad. Este fue el mismo caso que sucedió en la serie del Chavo del Ocho. Ok, y entonces, ¿cuál es el problema con esta serie? Si Roberto Gómez Bolaños realmente registró su serie bajo su nombre. Aparentemente parece que no tiene nada de distinto o nada que tengamos que preocuparnos. Pero, según nuestra legislación, Decreto Legislativo 822, existe una ley sobre los derechos de autor, que salvo pacto, en contrario, a menos de que ambas partes decidan alguna cosa contraria, se presumen como coautores de la obra audiovisual al director o realizador, al autor del argumento, al autor de la adaptación, al autor de guión y diálogos, al autor de la música especialmente compuesta para la obra y al dibujante, en caso de que haya algunos diseños involucrados. Esto citando directamente de el decreto legislativo de la Ley de los Derechos de Autor. ¿Ok? Entonces, siguiendo el mismo tema de pensamiento, los autores de la obra audiovisual, que en este caso Roberto Gómez Bolaños, ha cedido en forma exclusiva y por toda su duración los derechos patrimoniales al productor, en este caso Televisa, y este quedó autorizado para decidir acerca de la divulgación de la obra. No tiene derecho a modificaciones, pero sí puede divulgarla con total permiso del dueño, en este caso Roberto Gómez Bolaños, también conocido como Chespirito. Entonces, si la serie Chavo del Ocho es de Roberto Gómez Bolaños, ¿qué pasa con su fallecimiento? Ahora, ¿a quién le pertenece la serie? ¿Quién puede llegar a generar ganancias? ¿O quién tiene derechos sobre dónde se va a distribuir esa información? Para establecer el contexto de este escenario, tenemos que regresar a lo que anteriormente fue el debate. Recordemos que la serie del Chavo del Ocho fue creada con espontaneidad. Esta serie nos muestra un ejemplo muy vívido de lo que puede llegar a pasar si no se estipulan correctamente las cláusulas antes de lograr algún proyecto. Por dar un ejemplo, el actor que interpretaba a Kiko, Carlos Villagrán, solicitó en algún momento hacer su propio programa con su propio personaje. Mas, sin embargo, el personaje Kiko estaba registrado bajo el nombre de Roberto Gómez Bolaños. Existe una disputa. Él menciona que fue su auditoría porque él creó y estableció una base del personaje. Tomando en cuenta sus entrevistas en anteriores casos, él mismo estipula que él fue a buscar el traje de marinerito, se puso su cabello de forma que todos lo conocemos, junto con su gorrito. Entonces, bajo sus medios establece que el personaje le pertenece. Sin embargo, como no se estipuló en alguna legislación registrado bajo los derechos de autor, desafortunadamente no hay poder legal que pueda establecer que el personaje Kiko le pertenece al actor. Registrar tu serie bajo tu nombre, eso protegería tu obra de ser utilizada por personas que no quisieses o algo que tú no permitieras, ¿verdad? En el caso del Chavo del Ocho fue una serie que se hizo bajo la marcha. No tuvo un momento exacto o crítico donde se estipuló esto es así, este personaje actúa de tal manera y este otro personaje actúa de tal manera. Esto puede sonar redundante, pero es necesario escribir y legislar todo lo que tenga que ver con nuestras obras. Así sea como actúa cierto personaje
o incluso las paletas de colores, los vestuarios, la historia en sí. Todo detalle tiene que ser registrado. Incluso podemos tomar como ejemplo un caso mucho más global, lo que son las películas de Marvel. En efecto, la productora Marvel tiene derecho de distribuir y comercializar la marca, pero el creador de la historia, Stan Lee, es realmente quien tiene derecho de decidir si se puede hacer algo con sus personajes o no. Por lo tanto, si llega a aparecer una actriz, supongamos Scarlett Johansson, y llega a reclamar el personaje es mío, en este caso es un poco más claro establecer que el personaje no le pertenece a la actriz porque únicamente funge como intérprete. Carlos Villagrán sí actuó e interpretó como muchos personajes, pero nunca hubo una estipulación si el personaje al que iba a interpretar iba a ser suyo o no. Por ello, como actores y como artistas en general, debemos registrar nuestra propiedad y en el caso de Carlos Villagrán, su propiedad intelectual del personaje, su estilo, su forma de ser y actuar, incluso su vestimenta, debieron ser registrados bajo su nombre ya que fue su creación. Si bien Silva actuó en representación de Kiko para el programa del Chavo del Ocho, recordemos que no hubo una diferencia clara entre si fue el personaje realizado para la serie o si la serie fue realizada para el personaje. Entonces, con este nuevo surgimiento del debate, tenemos que entender por qué es que, por ejemplo, Carlos Villagrán requiere y necesita los derechos de su autoría. Si él fue el creador del personaje, es lógico creer y pensar que tiene acceso y derecho a regalías o control sobre su obra. Pero en este caso, como no fue registrado en su propiedad y momento, hubo un vacío legal en donde otra persona aprovechó el momento, en este caso Roberto Gómez Bolaños, para registrar la idea de toda manera legal para que nadie pudiera reclamar en un futuro que es suya. Por eso tenemos que tomar este caso como una lección de vida. Podemos tener la mejor idea del mundo, pero si esta idea no es protegida con la ley de derechos de autor, no tenemos ninguna garantía. Entonces, este tipo de acción con los derechos de autor en el Chavo del Ocho se replicó en cada personaje. Roberto Gómez Bolaños registró el nombre, personalidad, atributos, trajes, guión, todo lo relacionado a esta obra espontánea bajo su nombre. Si bien esto puede ser controversia y debate, legalmente la serie está bajo su nombre y ahora perteneciente a sus herederos. Entonces, ¿qué podemos aprender de este caso? Cualquier persona puede llegar y luego decir que es suyo. Yo puedo hacer una obra literaria, una obra artística, y tal vez meses o días después alguien llega y reclama que es suyo. ¿Hay algo que me pueda proteger? Exactamente para eso necesitamos que registres tu idea. Esta es la única forma legal y real que tienes para proteger tu idea. Por supuesto, puedes decir que la idea, la imagen, la pintura te pertenece, pero si tú únicamente dices, puedes decir todo lo que quieras, pero necesitas un contrato y una estipulación legal que efectivamente reitere y mencione que eres la única persona en este mundo que tiene auditoría sobre esta obra. Y así es como hemos llegado al final de nuestro video. Agradezco a nuestros visitantes para poder llegar a conocer un poco de la historia legal sobre qué es lo que sucedió con el Chavo del Ocho. De igual manera, dejó todas las referencias y reportajes, entrevistas, todo en lo que me basé para llevar a cabo este veredicto final. Sean libres de confirmar las referencias y destacar la veracidad o no de cada detalle. Por mi parte ha sido todo y espero que tengan un excelente día. Hasta luego.